ahora el circuito RL paralelo de corriente alterna. Este circuito está formado por una resistencia y una bobina conectados en paralelo, a los extremos de los cuales se le aplica una tensión alterna. Como consecuencia de aplicar esta tensión alterna, vamos a tener una corriente I sub R que circula por la resistencia y una corriente I sub L que circula por la bobina. Esas dos corrientes son totalmente independientes, que, llegado a este punto, se suman para formar la corriente principal del circuito, que va a circular desde este punto hasta el generador y luego hasta este punto en donde se dividen. Lo primero que debemos hacer es calcular la reactancia inductiva de este circuito, o sea, X sub L, que es igual a 2 por pi por F y por L. Conocido R y X sub L, podemos calcular las corrientes de este circuito. La corriente I sub R es igual a la tensión E aplicada al circuito dividido la resistencia del circuito. Y el valor de I sub L es igual a E dividido X sub L. Con estos valores ya podemos armar nuestro diagrama vectorial. Como la tensión es común a ambos elementos, con una escala adecuada la vamos a representar sobre el eje de las X positivas. Luego tomamos I sub R y con una escala de corrientes vamos a representar I sub R en fase con la tensión del circuito. Con la misma escala de corriente vamos a representar I sub L. I sub L, la corriente en la bobina, está trazada con respecto a la tensión, por lo tanto la vamos a representar en el eje de las Y negativas. Como estas son dos magnitudes vectoriales, para encontrar la suma de esas dos cantidades, debemos aplicar la regla del paralelogramo. De esta forma encontramos el valor de la corriente total I, que forma con la tensión aplicada un ángulo φ. En este triángulo, que es rectángulo, vamos a poder calcular la corriente I. La corriente I va a ser igual, aplicando el teorema de Pitágoras, igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Los cuadrados de los catetos son I sub R al cuadrado más I sub L, que es equivalente a este vector, I sub L al cuadrado. De esta forma hemos calculado el valor de la corriente. Y en este triángulo también podemos calcular el coseno del ángulo φ, que es igual a I sub R sobre pi. Como tenemos tres corrientes, también vamos a tener tres potencias. La potencia activa, que va a ser igual a I sub R por E. La potencia aparente, que va a ser igual a I por E. Y la potencia reactiva, que va a ser igual a I sub L por E. La potencia activa también la podemos calcular como el producto de potencia aparente por coseno del ángulo φ. Esto es lo que sucede en un circuito RL paralelo.